Este es el espacio de los comités cívicos contra la corrupción en Risaralda y la Red Nacional de Veedurías de Colombia, RedVer. La tragedia del estadio Guillermo Plaza Salcid de Neiva es otra de esas dolorosas advertencias que la vida nos hace y que nos negamos a escuchar. Y como lo dice el concejal de Pereira, Carlos Alfredo Crosthwaite, cito, la corrupción sí deja muertos. Cierro la cita. Murieron 4 humildes trabajadores y hubo varios heridos, algunos en condiciones críticas, cuando una plancha de cemento les cayó encima, cuando la construían en graderías de ese escenario deportivo. Los recursos para este proyecto provenían de Coldeportes, de Regalías y de la Alcaldía de Neiva. Hicieron un contrato con un solo proponente, un contrato estilo sastre por un monto de 20.000 millones de pesos. ¿Le suena a algo parecido hasta el momento? El contratista que recibió adelantos de la obra no tuvo interventor, porque decidieron nombrarlo después. Y así se quedó, como en todos los contratos sastre. La obra fue suspendida el año anterior por incumplimiento del contratista cuando la plancha colapsó, pero se arreglaron y con una petición de adición presupuestal se reanudó y nadie dijo nada. El mismo jefe de Planeación Nacional, Simón Gaviria, admitió que algo raro ocurría con esa construcción, porque habían cambiado los diseños, pero tampoco hizo nada. Y no es que yo quiera pedirle más a un funcionario que ni siquiera lee lo que firma, pero si opinaba sobre una situación tan grave, debería haber hecho algo, al menos. El contratista encargado de la remodelación del estadio de Neiva construyó una plancha en el aire y ésta se cayó, con las consecuencias mencionadas. Ahora, el raciocinio sobre las palabras del concejal Crosthwaite. Cito, la corrupción sí deja muertos. Cierro la cita. Los famosos contratos sastre con un solo proponente y acomodadas las condiciones al que va a recibir el beneficio ocurren en todo el país y nos hemos acostumbrado a su ilegalidad, insertándola en nuestra forma de hacer negocios. Eso es corrupción. Lo mismo ocurre en Risaralda con obras como la de los Jarillones de la Virginia y la mayoría de las obras de la Carder, todas ellas adjudicadas a dedo, estilo sastre, es decir, licitaciones amañadas a condiciones que solo cumple el que han escogido, y no el que más sabe. La mafia de los contratistas de Neiva construyeron en el aire. Los de la mafia de contratistas de Risaralda, dirigidos por los políticos corruptos, construyen sobre la superficie y no se les puede caer la obra, pero en poco tiempo se verán los daños ecológicos, estructurales y económicos que esta práctica corrupta dejará. La Carder hace convenios administrativos para adjudicar proyectos, a dedo por cientos de miles de millones de pesos, y nombran un interventor. ¿Saben quién? William Vélez, que es empleado de la Carder y tiene negocios gestados desde ese organismo estatal. Y listo, el taxímetro comienza a marcar las ganancias de todos. El contratista no le reconoce a los trabajadores los parafiscales. Se les roba sus prestaciones sociales. Y cuando hay demandas por el fallecimiento o por accidentes de empleados en Aguas y Aguas, entonces acuden a la ley de solidaridad patronal. Y nadie vuelve a oír hablar del tema. Ahora sí debe tener una idea de la relación entre lo ocurrido en Neiva y lo que sucede en Risaralda. Los organismos de control ocultan las denuncias de muchos organismos y personas sobre la corrupción, y en la impunidad mantienen denuncias contra la Carder, la promotora de vivienda departamental, las alcaldías de Pereira y Dos Quebradas y la mayoría de los municipios de Risaralda. ¿Acaso las personas que mueren en las puertas de hospitales y centros de asistencia sin atención médica no son víctimas de un sistema de salud corrupto, encubierto por el gobierno nacional bajo una fórmula de temores escondidos que solo benefician a los intermediarios que poco a poco obligan al cierre de hospitales y centros de salud? ¿O es que los niños que mueren por desnutrición, por el robo de los recursos destinados a su alimentación, son solo coincidencias? No podemos negar que los índices de violencia que genera la imposibilidad de garantizarle a los jóvenes un proyecto de vida
dentro del marco de una educación alcanzable y buena, son consecuencias de la corrupción. La tragedia de Neiva y lo que ocurre en Risaralda en el campo de la contratación tienen un común denominador: la corrupción. Son corruptos los contratistas, es corrupto el método, son corruptos los funcionarios, son corruptos los entes de control, son corruptas las fiscalías que esconden procesos, las procuradurías que no investigan, las contralorías que no controlan el gasto público. Y es corrupto el silencio de los alcaldes y gobernadores, cómplices de ambas tragedias. La corrupción sí deja muertos. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Buenas noches y muchas gracias.